Max for Students. El día de hoy vamos a tratar diabetes mellitus en el curso de farmacología general. La definición vamos a entender que esto va a ser un conjunto de trastornos metabólicos que se van a caracterizar por una hiperglucemia secundaria a una alteración absoluta o relativa de la secreción de insulina. Como criterios diagnósticos, tenemos que la glicemia en ayuno tiene que ser menor, la glicemia en ayuno va a ser mayor a 126 miligramos por decilitro o 200 o mayor a 200 posterior a 2 horas de ingesta de carga de glucosa de 75 gramos o glicemia al azar debe ser mayor a 200 más una sintomología clásica de diabetes. Para continuar prediabetes, el aumento de riesgo de diabetes va a ser con una glicemia en ayuno mayor o igual a 100 a 225 miligramos por decilitro o una glicemia de 140 a 129 posterior a 2 horas de ingesta de una carga de glucosa de 75 gramos. La clasificación está en, como diabetes mellitus tipo 1, que va a ser la destrucción de las células beta del páncreas, con una deficiencia total en la secreción de insulina. Puede ser autoinmune o idiopática autoinmune. La de tipo 2 va a ser una resistencia a la insulina y deficiencia relativa de esta hormona. Y la diabetes gestacional va a ser una disminución de sensibilidad de los tejidos de la insulina por hormonas ováricas y placentarias. En cuanto a la clasificación, tenemos otros tipos de diabetes que van a ser por causa de infección, por medicamentos, por endocrinopatías, enfermedades del páncreas exocrino y síndromes genéticos predisponen a, y algunos síndromes van a predisponer a esta diabetes mellitus. Los cambios en el estilo de vida, en las recomendaciones tenemos el peso, que debemos buscar una pérdida de 7% del peso, los ejercicios que van a ser de 150 minutos semanalmente, que va a ser un 50 al 70% de la función cardíaca, una nutrición que debe contar los carbohidratos, los cuales tenemos que suprimirlos y suprimir las grasas saturadas del 7%, deben de ser menor al 7% de la dieta rica en fibra. El alcohol máximo un vaso de whisky por día, el tabaquismo lo tenemos que cesar o anular. En cuanto a la farmacología, se utilizan la hiperglicemia, el HTA, la dislipidemia, el riesgo cardiovascular y nefropatía, todo eso va a causar una diabetes mellitus. En cuanto a la hiperglicemia, que vemos que tenemos que iniciar tratamientos con hiperglicemiantes orales como la metformina, tiazolidina, solitazona, sulfonilureas, inhibidores del DPP4, la insulina basal, metiglinidas. En cuanto a la metformina, va a ser la primera elección en el tratamiento de la diabetes mellitus tipo 2. Y dado que esto no aumenta el peso ni la hipoglicemia. Y va a generar hipoglicemia. Por defectos pleiotrópicos antiinflamatorios y también por su disminución en el riesgo cardiovascular. Las insulinas, esta va a ser adquirida por tecnología recombinante a partir de plásmidos de Escherichia coli o levaduras, ya que es de acción rápida, intermedia y lenta, cualquiera de esas tres. Acá vemos los tipos de insulinas en su forma de uso. El ajuste de las dosis de insulina se debe hacer según las glicemias capilares y se aumentará o disminuirá de 1 o 2 unidades a la vez en una dosis del día, iniciando por la insulina basal. Este es el ajuste del esquema de insulina intensivo. Estos son los cambios de insulina que vamos a presentar. Estos son los agentes farmacológicos para el control de glicemia en pacientes con diabetes tipo 2. Nos muestra la clase, el agente, la reducción expectada en el nivel de hemoglobina glucosilada, las ventajas, desventajas y el costo. Esto también nos va a mostrar algo de eso que ya habíamos visto. Esto van a ser las recomendaciones para el tratamiento farmacológico de la hiperglucemia en la diabetes tipo 2. En cuanto a los pacientes hospitalizados deben de tener se les considera que tienen aquellos que tienen glicemia mayor a 140 miligramos por decilitro. Estos son para los ajustes intrahospitalarios de la insulina, la glucosa plasmática, la insulina y diabetes mellitus. Nos dice que vamos a acceder, para medir todo esto vamos a acceder a la página de inicio del programa PhysioX y vamos a seleccionar el ejercicio 4 que va a hablar sobre la fisiología del sistema endocrino o Endocrine System Physiology.
vamos a pulsar en la actividad 2 que nos dice glucosa plasmática, insulina y diabetes mellitus, o también en inglés va a estar puesto como plasma glucose, insulin and diabetes mellitus. Y luego en la pestaña cuestionario previo que va a ser pre-lab quiz. Esto va a ser el software de simulación, tanto la parte 1 como la parte 2, como ya vemos. En la parte 1 lo que vamos a buscar es la obtención de una curva de glucosa estándar donde vamos a arrastrar un tubo de ensayo hasta la número 1 de la unidad de incubación. Los otros 4 tubos de ensayo se colocarán automáticamente en la unidad de incubación. Y vamos a arrastrar también el tapón cuentagotas del frasco de la solución de glucosa estándar, o en inglés va a estar puesta como glucose standard, hasta el primer tubo de la unidad de incubación y vamos a añadir una gota. El tapón cuentagotas va a añadir automáticamente a todas las soluciones de glucosa estándar en los tubos restantes. Y nos vamos a fijar que cada tubo va a recibir una gota más que el anterior, por lo cual el tubo 2 va a recibir 2 gotas, el tubo 3 3 gotas, el 4 4 gotas y el 5 5 gotas. Después vamos a arrastrar el tapón cuentagotas del frasco de agua desionizada o de ionized water que hasta el primer tubo, y este va a dispensar 4 gotas. Asimismo, el tapón cuentagotas va a dispersar automáticamente agua desionizada a los tubos restantes. Y nos vamos a dar cuenta que cada tubo va a recibir una gota menos que el anterior, por lo cual el tubo 2 va a recibir 3 gotas, el 3 va a recibir 2 gotas, el 4 una gota y el tubo 5 ninguna. Y vamos a pulsar en mezclar o mix para mezclar el contenido de los tubos. Después de eso vamos a pulsar en centrifugar o centrifugate para centrifugar el contenido de los tubos. Y cuando haya finalizado el proceso de centrifugación, los tubos disolverán automáticamente. Vamos a pulsar en eliminar precipitado o remove pellet para eliminar el precipitado que se ha formado durante el proceso de centrifugación. Y el precipitado puede contener restos de reactivos y residuos del ambiente de laboratorio. Después de esto vamos a arrastrar el tapón cuentagotas del frasco de reactivo enzimático de color o Enzyme Color Reagent hasta el primer tubo de la unidad de incubación y vamos a dispensar en 5 gotas a cada uno de los 5 tubos. Vamos a pulsar en Incubate para incubar el contenido de los tubos y la plataforma que soporta los tubos en la unidad de incubación va a comenzar a agitar suavemente los tubos de manera uniforme y los va a mezclar así su contenido a lo largo de la incubación. Después de esto vamos a pulsar en ajustar, será en el espectrofotómetro para calentarlo y dejarlo listo para las lecturas de las muestras. Vamos a arrastrar primero el tubo 1 hasta el espectrofotómetro. Luego vamos a pulsar en analizar, Analyze. Para analizar esta muestra nos va a aparecer un punto en la pantalla del osciloscopio que nos va a presentar los valores de densidad y óptica y concentración de glucosa de la muestra. Estos valores van a aparecer en los indicadores de densidad óptica, que está también puesto como optical density, y glucosa, que va a ser glucosa por miligramos por decilitro. Vamos a pulsar en guardar datos, que también va a estar puesto como record data, para mostrar los resultados en la pantalla y anotarlos en la tabla 2.1. También esto se va a colocar automáticamente, el tubo que utilizamos se va a colocar automáticamente en el lavador de tubos de ensayo. Después de esto se va a analizar las muestras en los tubos restantes. Vamos a arrastrar el siguiente tubo hasta el espectrofotómetro, analizar todo lo que ya han visto. Y vamos a pulsar en gráfica de glucosa estándar. También va a estar como graph glucosa estándar para que aparezca la curva de glucosa estándar en la pantalla. Vamos a utilizar esta gráfica en la parte 2. En esta parte lo que vamos a hacer es la medición de los niveles de glucosa plasmática en ayunas y vamos a arrastrar un tubo de ensayo hasta la ranura 1 de la unidad de incubación y como es igual que la anterior vez, los otros tubos de ensayo se van a colocar automáticamente. Después de esto vamos a arrastrar el tapón cuentagotas del frasco de la muestra de sangre del primer paciente hasta el primer tubo de la unidad de incubación y vamos a añadir 3 gotas. Otras 3 gotas de cada una de las otras muestras se colocarán automáticamente. Después de esto vamos a arrastrar el tapón cuentagotas del frasco de agua desionizada hasta el primer tubo de la unidad de incubación y vamos a añadir 5 gotas en cada uno de los tubos. El hidróxido de bario va a disolver y eliminar proteínas y membranas celulares, de modo que nos va a permitir una clara lectura de los niveles de glucosa. Después de esto vamos a arrastrar el tapón cuentagotas del frasco de hidróxido de bario hasta el primer tubo de la unidad de incubación y se van a añadir 5 gotas en cada uno de los tubos. Vamos a arrastrar el tapón cuentagotas del frasco de heparina hasta el primer tubo de la unidad de incubación
y añadiremos una gota en cada uno de los tubos. La heparina va a impedir que la coagulación de sangre pueda interferir en la lectura de los niveles de glucosa. Vamos a pulsar en mezclar o mix para mezclar el contenido de los tubos. Vamos a centrifugar. Y cuando este centrifugado haya terminado, los tubos van a subir automáticamente. Vamos a pulsar en eliminar precipitado para eliminar el precipitado que se haya formado durante el proceso de centrifugación, y este precipitado ya que este puede contener restos de reactivos y residuos del ambiente de laboratorio. Después vamos a arrastrar el tapón cuentagotas del frasco de reactivo enzimático de color hasta el primer tubo de la unidad de incubación y vamos a ir las 5 gotas a cada uno de los tubos. Vamos a pulsar en incubar, vamos a pulsar en ajustar. Esto para dejar el espectrofotómetro calentando y dejarlo listo para las lecturas de las muestras. Después de esto vamos a pulsar en gráfica de glucosa estándar para que aparezca en la pantalla la curva de la glucosa estándar que habíamos obtenido en la parte 1. Vamos a arrastrar el tubo 1 hasta el espectrofotómetro, vamos a pulsar en analizar para analizar la muestra y nos va a aparecer una línea horizontal en el monitor para mostrar el valor de la densidad óptica de la muestra. Este valor también va a aparecer en el indicador de densidad óptica. Finalmente vamos a arrastrar la regla móvil, que está como una línea roja vertical en el extremo derecho del monitor hasta el lugar donde se cruzan la línea amarilla horizontal y la curva de glucosa estándar, y vamos a observar lo que ocurre en el indicador de glucosa, ya que a medida que movemos la regla, la glucosa plasmática en ayunas del paciente será la concentración de glucosa que corresponda a la intersección de las líneas. Vamos a pulsar en guardar datos para mostrar los resultados de la pantalla y los vamos a anotar en la tabla 2.2, donde el tubo se va a colocar automáticamente en el lavador de tubos de ensayo y el monitor se borrará, a excepción de la curva estándar de glucosa que va a permanecer en la pantalla. En cuanto a la pregunta 1, nos dice cómo medirías la cantidad de glucosa en sangre de muestras de un paciente, y tenemos que saber que el análisis de glucosa requiere del uso del glucómetro o el medidor de glucosa sanguínea. Esto nos va a leer la cantidad de glucosa en una pequeña muestra de sangre que normalmente se va a sacar de la punta del dedo y que vamos a colocar en una tira reactiva desechable. Estas son las preguntas que nos han planteado en el trabajo. Y la pregunta dice, ¿cómo sabría si la curva de glucosa es irregular y por tanto inadecuada para el diagnóstico del paciente? Nos dice que la prueba de curva de glucosa es muy importante, ya que nos permite diagnosticar diabetes en pacientes con prediabetes, o para aquellos que se encuentran dentro de una categorización de alto riesgo sobre enfermedades como cardiopatías isquémicas y entre otros. Y si esta no es continua o recta, como por ejemplo en el gráfico del experimento, se consideraría irregular, ya que esto puede variar en función a la densidad óptica, el cual va a favorecer a que la curva no sea continua. Sobre cuáles son las posibles fuentes de variación de la obtención de una curva de glucosa estándar, y nos dice que al hacer esta curva tenemos que tener en cuenta que cualquier variación en las rutinas normales, ya que agregar medicamentos nuevos o la introducción de comidas nuevas puede afectar drásticamente, y así por esto debemos de ver que debe ser considerado y revisar cada uno de los resultados. ¿Sobre qué recomendaciones darías a un paciente que tiene valores de glucosa plasmática en ayunas en el rango de intolerancia a la glucosa y que además el test de tolerancia a la glucosa oral da resultados en ese mismo rango? Tenemos que saber que el tratamiento nutricional se va a basar en cambios en el estilo de vida, como la dieta y el ejercicio. En cuanto al manejo nutricional, se recomienda una disminución de la ingesta calórica. El tratamiento farmacológico se agrupa de acuerdo a sus mecanismos de acción, tales son iguanidas como la metformina, sulfonilurias, inhibidores de la alfa-glucoxidasa intestinales, meglitinidas y los medicamentos con efecto incretinas. Y sobre la cantidad de jarabe de maíz en la dieta de los estadounidenses, se ha descrito como alarmante, ya dado que especialmente en la alimentación infantil, y nos dice que en el marco de esta actividad debemos de predecir las probables tendencias en los niveles de glucosa plasmática en ayunas de los niños a medida que crecen, y acá lo que vemos es, de acuerdo a grupos etarios, cómo debería ser el nivel de glucosa en sangre, ¿no? Y vemos que en cuanto a bebés e infantes, que van a ser donde tenemos que tener en cuenta la alimentación infantil, en ayunas vamos a presentar de 100 a 180 miligramos por decilitro en bebés, y en infantes esto debe aminorar de 90 a 180. Eso es todo, gracias.